Muy buenas amigas y amigos del mundo de Wipol, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo en el canal dedicado al apasionante mundo de la historia. Y en este caso es un vídeo dedicado a uno de los personajes pues más famosos, más peculiares y también más patéticos y decadentes que ha dado no solo la historia de España, sino que también podríamos hablar de la historia universal, que es la figura de el rey Fernando VII de España. Un rey muy peculiar que veréis a continuación. Pero antes de continuar con el vídeo, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis, dejéis vuestros comentarios y así podemos analizar y realizar algún otro comentario sobre esta figura tan importante del siglo XIX en la historia de España. Dicho lo cual, vamos a comenzar. Let's go. Fernando VII nació un 14 de octubre de 1784 en Madrid. Era hijo de Carlos IV y llegó a reinar de 1808 a 1833, con un parón entre 1808 y 1814, que fue el tiempo que estuvo cautivo en manos de Napoleón. Fernando VII está considerado como uno de los peores reyes de la historia de España. Es más, hay un dicho que dice que lo mejor que hizo Fernando VII es hacer bueno a su padre, a Carlos IV. Imaginad ya el reinado tan patético que tuvo Carlos IV, pues en comparación con el de su hijo, pues realmente fue casi un periodo bueno y casi de esplendor, en comparación con el gobierno totalmente absolutista, despótico y traicionero de este rey que se le conoció como el deseado y que también se convirtió en el rey felón, es decir, el rey traidor. El reinado de Fernando VII fue un periodo muy convulso y muy dramático en la historia de España. Accedió al trono tras el motín de Aranjuez en marzo de 1808, que realmente fue promovido por sus partidarios, obligando a su padre, a Carlos IV, a abdicar en él, siendo proclamado rey con el nombre de Fernando VII. Sin embargo, 2 meses más tarde, fue presionado por el mismísimo Napoleón Bonaparte y renunció en Bayona a sus derechos a la corona española, que fue entregada al hermano de Napoleón, José I. Entre los grandes problemas que tuvo que afrontar Fernando VII durante su reinado, habría que destacar, por ejemplo, el problema de la emancipación de los virreinatos españoles en América. Es el momento de las revoluciones americanas y sobre todo líderes como Simón Bolívar o San Martín propiciarán que prácticamente toda la América española, todos los virreinatos de lo que era la América continental española, se independicen y dejen de formar parte de lo que era el Imperio Español. Y prácticamente ese Imperio Español en América se redujo a las islas de Cuba y Puerto Rico. Pero además Fernando VII tuvo otros grandes problemas, y uno de ellos estuvo relacionado con ese carácter absolutista y despótico que tuvo durante su gobierno en España, lo que propició que hubiera un levantamiento, un pronunciamiento en 1820 llevado a cabo por el general Riego, que hizo que Fernando VII tuviera que jurar la Constitución y se estuvo durante un breve periodo, lo que se conoció como el Trienio Liberal, con una monarquía constitucional. Sin embargo, este rey felón, este rey traidor, pidió ayuda a lo que eran las potencias absolutistas europeas y se envió un ejército, los famosos 100.000 hijos de San Luis, que volvieron a poner en el trono con ese carácter totalmente absolutista a Fernando VII, el cual llevó a cabo todo tipo de persecuciones y ajusticiamiento de todos los liberales. Este problema entre absolutistas y liberales persistiría hasta incluso después de su muerte, ya que a su fallecimiento se desencadenó la primera guerra carlista en la que su hermano Carlos María Isidro quería hacerse con el poder de España. Pero el verdadero y gran problema que tuvo en su vida personal Fernando VII, este patético y deplorable monarca, conocido como el deseado, el rey felón, etc., fue que sufría de macrosomía genital. Es decir,
que las dimensiones de su miembro viril eran muy superiores a la media. Este asunto tuvo tal trascendencia que realmente llegó a afectar a la política, a su sucesión, porque sus 3 primeras esposas no pudieron darle descendencia a causa de lo complicado de las relaciones con el monarca. Según describió el escritor francés Prosper Mérimée sobre el gran problema que tenía Fernando VII, lo describió como fino como una barra de lacre en su base y tan gordo como el puño en su extremidad. Esto, junto a las salidas nocturnas que realizaba Fernando VII en la noche de Madrid de aquellos tiempos, hizo que sus 3 primeras mujeres no le dieran descendencia, creando un gran problema en la sucesión del reino de España en aquel momento. Sin embargo, se tuvo que casar por 4ª y última vez con otra de sus sobrinas, que en este caso fue María Cristina de las 2 Sicilias, con la cual sí que tuvo descendencia, 2 niñas, y la primera de ellas, Isabel II, fue la que se convertiría pues unos años más tarde en la reina de España. Sin embargo, para solucionar este problema tuvieron que hallar una solución de urgencia para que el rey Fernando VII pudiera mantener relaciones sin dañar gravemente a su mujer. Y lo que hicieron fue, a través de una almohadilla perforada en el centro, de unos pocos centímetros de espesor, fue lo que se utilizó para paliar este problema del miembro de Fernando VII, para poder tener descendencia y mantener unas relaciones pues saludables con su mujer. Este fue el gran problema de este rey, un rey patético, deplorado y sobre todo pues que habría que marcar como uno de los peores monarcas, como decía, no solo de la historia de España, sino también pues de la historia universal. Un monarca que fue cautivo de Napoleón, que perdió pues prácticamente todos los territorios españoles de América y que sembró la discordia y la guerra civil en la España del siglo XIX. En resumidas cuentas, Fernando VII sigue siendo considerado hoy en día un hombre falso. Fue un monarca déspota, absolutista, cruel con sus enemigos, especialmente para todos aquellos que no atacaran sin reparos su autoridad. A pesar de los años, nadie ensalza la figura de este monarca tan oscuro, tan patético y tan negativo para lo que fue la historia de España y su reinado. Además, fue un zoquete en toda regla. Aparte de los fracasos cosechados, la represión política, decadencia económica, científica y cultural, y sobre todo torpeza en el trato con los movimientos independentistas americanos, hay que decir que la personalidad del rey y sobre todo su educación no fueron las mejores para un monarca que debía convertirse en uno de los más importantes de la historia de aquel periodo. Por desgracia, España lo tuvo que sufrir y lo sufrió con grandes consecuencias. Adiós.